Bueno, vamos entonces, buenas noches, a hablar sobre... Yo, profe, buenas noches. Listo, ya te quito la falla. ¿Sí pueden ver ahí la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Bueno. Profe, hay gente en el chat escribiendo y es cierto, dije que Andrea ok, Niña. Andrés. Ok. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Habla con Luisa, voy camino a la casa, voy conduciendo. Ya te quito la falla, tranquilo. Gracias, doctor. Bueno, a ver, si yo les digo, hagamos un sondeo. ¿Qué entienden por sociedades civiles? Hemos hablado de las mercantiles. Ahora hablemos de las civiles. ¿Quién me podría decir qué naturales? sociedad civil? Yo entendería que es por naturales, ¿no, doctor? En una sociedad entre personas naturales y no jurídicas. Pero estamos hablando de sociedad que son varias personas. Entonces... Que la sociedad civil no conlleva lucro. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Eso no sería lo único lo que dijo May. Ni lo que dijo que no realiza otro actos de niño. comercio. Ajá. ¿Qué otro aspecto podría tener una sociedad que sea civil? O sea, que no esté catalogada como mercantil o comercial. Hoy los veo como tímidos. ¿Porque es viernes o qué? Bueno, entonces, las sociedades civiles son aquellas que están conformadas o que al momento de fundarse es solamente por personas naturales. Que la finalidad de esas sociedades es un bien común, ¿sí?, entre esos asociados, en muchas de ellas, ¿sí?, o puede ser una actividad filantrópica. ¿Entienden el término filantrópico? ¿Qué entienden por filantrópico? No, profe, yo no. Cuando se habla de una actividad filantrópica es porque la persona lo hace por gusto, por placer, no porque vaya a esperar una retribución de lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, en estas sociedades, las personas, cuando hacen estas asociaciones o estas formas de asociarse para realizar determinadas actividades, no lo están pensando para realizar una actividad mercantil, una actividad que la ley considere mercantil y que les arroje una utilidad o ganancia. Esa va a ser la principal diferencia. Ahora, dentro de esas pueden existir muchos tipos de asociación. Entonces, por ejemplo, hablamos de las entidades sin ánimo de lucro, que son las ESAL, las entidades sin ánimo de lucro. Las ONGs, las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones. Y hay otra categoría, digamos, como otro tipo de situaciones, que son las cooperativas.
Las cooperativas también son unas asociaciones que tienen una reglamentación especial en cuanto al número mínimo de personas que pueden conformarlo, que también las cooperativas pueden en algún momento tener una finalidad o realizar actividades mercantiles, como por ejemplo las cooperativas financieras. Pero digamos que esas son harina de otro costal. Entonces, vamos a mirar. Hay una guía que he compartido en el aula virtual. Quiero que la miremos. Ahí alcanzan a ver lo que estoy compartiendo en la pantalla. Sí, señor. Entonces, miremos que aquí nos habla de, o nos define, qué es una entidad sin ánimo de lucro, qué es una organización no gubernamental, conocida como ONG. ¿Qué clases de entidades sin ánimo de lucro se conocen o existen? Por ejemplo, las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones, las entidades del sector solidario como las cooperativas, las veedurías ciudadanas y pues el registro de las entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, así como hay unas sociedades mercantiles de las cuales vamos a hablar también, de la sucursal de sociedades extranjeras vamos a hablar el día lunes. Vamos a hablar hoy sobre estas entidades sin ánimo de lucro. En esta guía tienen un modelo de acta de constitución, un modelo de asamblea de constitución de dicha entidad, unos estatutos para entidades sin ánimo de lucro, estatutos y un modelo. Se habla también del registro. Estas entidades hasta el 2005, se llevaba el registro en las alcaldías. Entonces las alcaldías municipales llevaban un registro de todas las entidades sin ánimo de lucro que habían en dicho municipio. Luego, a partir del 2005, se les dio la obligatoriedad de que este registro de entidades sin ánimo de lucro fueran llevados por las cámaras de comercio. El hecho de que estén registradas ante la Cámara de Comercio no significa que sean consideradas como una entidad o una sociedad mercantil. ¿Ok? También encontramos que en esta guía se habla de las reuniones de los órganos de administración. Entonces, las convocatorias para las reuniones, el quórum, qué clases de reuniones, cómo se elaboran las actas, modelos de actas de reunión de los órganos de administración de dicha entidad y el registro de dichas actas en las cámaras de comercio. También cómo se realizan las reformas estatutarias, la elaboración de un acta de reforma estatutaria y el registro en las cámaras de comercio. ¿Cómo se disuelve una entidad sin ánimo de lucro? Las causales de disolución, el contenido del acta de disolución, el modelo de acta de disolución y el registro en las cámaras de comercio. También habla de la liquidación de la entidad sin ánimo de lucro, el contenido del acta, un modelo de acta de liquidación y el registro que toca hacer de esa respectiva acta de liquidación en la Cámara. ¿Cómo se llevan los libros? ¿Sí? Que tenga estas entidades. Así como también hay un modelo de solicitud de registro de libro.
También vamos a mirar que en esta guía, pues se nos habla acá sobre algunas herramientas. Para la solución de los conflictos. El arreglo directo, la mediación, la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. Bueno, supongo que ya varios encontraron esta guía en el aula virtual. ¿Sí? ¿Quiénes la tienen? Yo ya la subí al grupo, profe. Ok, porque yo voy a ir por aquí diciendo, fulano, ayúdame leyendo tal parte de la guía, ¿ok? A ver, los compañeros, si les facilita, la tienen en el grupo para que la puedan descargar. Bueno, en la página 9 se nos da la definición de una entidad sin ánimo de lucro. A ver, ¿quién me quiere ayudar leyendo la definición de una entidad sin ánimo de lucro? Doctor, yo. ¿Ok? ¿Qué es una entidad sin ánimo de lucro ESAL? Las entidades sin ánimo de lucro ESAL surgen como desarrollo del derecho fundamental de asociación contenidos en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política, en donde el Estado garantiza la libertad de las personas para reunirse y desarrollar actividades comunes desprovistas del ánimo de lucro. Para ello, el ordenamiento jurídico colombiano exige que dichas entidades nazcan a la vida jurídica como el resultado de la expresión de voluntad para asociarse y la creación de reglas de participación democrática de quienes se asocian. Las ESAL son personas jurídicas diferentes de las personas que las conforman, asociados, que pueden ejercer derechos, contraer obligaciones y estar representadas legal, judicial y extrajudicialmente en virtud del desarrollo y ejecución de las actividades propias de su objeto. Esa entidad, como su nombre lo indica, no persigue ánimo de lucro, es decir, no pretende el reparto entre los asociados de las utilidades que se generen en desarrollo de su objetivo social, sino que busca engrandecer su propio patrimonio para el cumplimiento de sus metas y objetivos, que por lo general son de beneficio social, bien sea encaminado hacia un grupo determinado de personas o hacia la comunidad en general. En resumen, podríamos decir que las entidades de dicha naturaleza jurídica se caracterizan principalmente por, son personas jurídicas, se crean una persona diferente de sus asociados, no tienen ánimo de lucro, no reparten utilidades, tienen fines sociales encaminadas al mejoramiento social y beneficio común. Son regladas, se encuentran definidas en la ley nacional y para su existencia, validez y funcionamiento requieren de formalidades legales. En armonía con el plan de modernización tecnológica y la aplicación de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en la prestación de servicios, se autorizó la utilización de medios electrónicos en los trámites de constitución y registro de la ESAL. Se refiere al artículo 153 del Decreto Ley 019 de 2012. ¿Continúo? Sí, claro. ¿Qué es una organización no gubernamental, ONG? La organización no gubernamental, conocida popularmente como ONG, es una entidad creada por... Bueno, antes de pasar allá, miremos entonces las principales características o rasgos que tendría entonces una entidad sin ánimo de lucro. De acuerdo a lo que nos leyó aquí el compañero, entonces podríamos decir, a ver, quiero escuchar ejemplos. Profe, buenas noches. Qué pena con usted. Sin ánimo de lucro. ¿Sí? A ver, ¿quién me pone ejemplos?
La Fundación Pies Descalzos de Shakira. Es un ejemplo. Ujú. Porque Sí. ella lo único que persigue es a ¿Cuál es través la de la... finalidad de esa fundación? Principalmente ellos se han dedicado a construir megacolegios en las zonas más vulnerables de población en la costa atlántica, especialmente en su ciudad Barranquilla. No, yo soy de Cartagena. No, en la de ella, digo, en Ah, la suya de ella. a la suya de ella, como dicen los mexicanos. En la suya de ella. Bueno, y en Cartagena también hizo colegio. Sí, especialmente, sí, en la costa, especialmente ella se ha dirigido en la costa. Listo. Otro ejemplo. Las federaciones deportivas y las ligas son ESAL. No pueden tener ánimo de lucro. Ok, Las ¿por federaciones y qué? las ligas. Porque según marca la ley del deporte, esas fundaciones no pueden lucrarse porque ellas reciben subvenciones del Estado y son las intermediarias entre el Estado para la aprovechación del deporte. Ok. Otro ejemplo. Por ejemplo, la Federación Colombiana de Fútbol. Esa no puede tener lucro, porque ellos tienen, dentro además de su objeto social, tienen el fomentar el deporte del fútbol y facilitarlo a todos los ciudadanos colombianos. Sí, pero otro ejemplo aparte de la federación. Ah, ok. Las fundaciones de animales, de rescates de animales. Sí, podría ser. ¿Cuál más? La de las iglesias cristianas. ¿Por qué las catalogas dentro de entidades sin ánimo de lucro? Profe, porque algunas hacen labor social y llegan muchos recursos de pronto de empresas o de personas que quieran colaborar con colegios, con personas vulnerables, con ancianos, con la vejez. Bueno, ya que tocaste el tema, las iglesias, cualquiera que sea, no se consideran entidades sin ánimo de lucro. Las iglesias son harina de otro costal. Las iglesias se les reconoce una personería jurídica por parte del Estado a través de un viceministerio que está adscrito dentro del Ministerio del Interior. Entonces, en el Ministerio del Interior se les reconoce una personería jurídica. Entonces, una cosa es una entidad sin ánimo de lucro donde busca digamos, el desarrollo de una actividad, y otra cosa es las personerías jurídicas que se les pueda dar a las denominaciones religiosas, donde la finalidad únicamente es un tema religioso, cualquiera que sea. ¿Ok? Ahora, que dentro de una congregación religiosa surja una fundación, eso es otra película, ¿sí? Y la congregación religiosa va a tener una fundación seguramente, así como las que acaban de mencionar esos ejemplos. Pero el hecho de constituirse como, digamos, un grupo de personas, como una iglesia y que se le solicite, o como una congregación religiosa y se le solicite reconocimiento al Estado, no está catalogado dentro de este concepto que estamos viendo, ¿ok? ¿Sí queda claro? Listo. Cualquiera que sea la denominación religiosa. Porque todas En están... ese caso sería Cáritas, ¿no? Cáritas es la fundación de la Iglesia Católica, ¿no es así? Pero en Europa, socio, Cáritas acá no está funcionando. ¿No existe? Cáritas funciona en Europa para ayudar en muchos países, España, Italia, para ayudar a las personas, digamos, necesitadas. Aquí tienen otro tipo, digamos, dentro de la Iglesia Católica, hay muchísimas fundaciones de ellos, y desarrollan diferentes actividades, así como las iglesias
protestantes también tienen muchísimas fundaciones y desarrollan muchísimas actividades. Ahora, las iglesias, cuando me refiero a las iglesias, están todas a nivel de constitución, todas están en igualdad de condiciones. No es que haya una preferencia del Estado hacia una denominación. Es la diferencia de la Constitución del 85 en la del 91. En la del 91 ya se habla de una libertad de cultos. Entonces, antes, en la de 1886, se celebró por allá como en la década del 70 más o menos, un concordato del Estado colombiano con el Vaticano. ¿Sí? Y constitucionalmente no había ese reconocimiento de libertad de culto. Después, el concordato del Estado colombiano se amplió a otras denominaciones religiosas. Entonces, hay concordatos, que es ese tratado entre el Estado colombiano y ciertas denominaciones, pero no todas las denominaciones están dentro de ese concordato. Al final de cuentas, lo que, digamos, beneficios o lo que podría uno ver en últimas como producto de ese concordato es que se le da reconocimiento legal a esas ceremonias, digamos, o los ritos de matrimonio que se celebran por esas denominaciones que están en un concordato con el Estado colombiano. Entonces, esas celebraciones religiosas de matrimonio, por estar dentro de ese concordato, tienen el alcance legal. Entonces va a ser válido no solo el matrimonio por el rito católico, sino también por el rito de las otras, no todas, de las que están amparadas bajo ese concordato. No todas las denominaciones religiosas, llamadas protestantes, evangélicas, cristianas, como les quieran mencionar, no todas están dentro del concordato, son muy pocas. ¿Sí? La gran mayoría no están dentro de ese concordato. El concordato no significa que no se le haya dado reconocimiento. No significa eso. ¿Ok? Entonces, esas situaciones no están dentro de las entidades sin ánimo de lucro. Listo, continuemos con la otra denominación, las ONGs. La organización no gubernamental, conocida popularmente como ONG, es una entidad creada por los particulares para el desarrollo de actividades altruistas y de beneficio común, que en Colombia, como en otros países del mundo, adopta la naturaleza jurídica de entidad sin ánimo de lucro. Estas organizaciones, que pueden constituirse según cualquiera de las diferentes entidades sin ánimo de lucro reguladas en la legislación colombiana, normalmente, en la medida en que buscan ayudar a las comunidades y a la población en general, se constituyen como fundaciones, asociaciones o corporaciones y reciben su nombre no gubernamentales precisamente porque no forman parte de la estructura político-administrativa de un Estado, sino que surgen de la iniciativa de los particulares para la realización de actividades de beneficio común. Ejemplos de ONGs. La Cruz Roja. Sí. ¿Cuál otra? Hay muchas famosas. Sí. Médicos Sin Fronteras. Teletón. La ACNUR. Teletón. Bueno, ACNUR no, porque ACNUR es una dependencia de las Naciones Unidas. ACNUR es para los refugiados, como una agencia de cooperación de las Naciones Unidas para los refugiados, algo así. Pero está, por ejemplo, Human Rights Watch. ¿Se han escuchado? Human Rights Watch, HWR. De los derechos humanos. Ajá. ¿No? Que le dan palo cada rato al gobierno. Ah, Greenpeace puede ser otra. Greenpeace también. Sí, esas son ONGs. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de las entidades sin ánimo de lucro a de pronto a las ONGs? Las entidades sin ánimo de lucro, digamos, dentro de ese paraguas se pueden arropar
las fundaciones como las que hablamos ahorita, las asociaciones, las corporaciones, federaciones. Digamos, comparándolas con las ONGs muchas tienen una afiliación política o hacen parte, digamos, de un control político a los estados. O sea, están más ligados al tema político, ¿sí? Más las fundaciones no. Las fundaciones no van a estar ligadas a asuntos políticos. Sí queda clara como la principal diferencia entre las dos. Sí queda claro. Señor. A ver, ¿qué otras ONGs podríamos, aparte de las que hemos mencionado? Médicos Sin Fronteras. Sí, también. ¿Cuál es la finalidad de Médicos Sin Fronteras? Llevar atención médica gratuita, especialmente a los sectores más apartados de los centros urbanos. Ajá. Digamos que, bueno, podríamos ver también que algunas ONGs tienen temas filantrópicos, ¿sí? Pero se van a diferenciar más por el aspecto político. Como... Doctor, yo pues tengo un concepto en la casa hace muchos años con la ONG y básicamente más que el tema político yo diría que se inmiscuyen es en tratar de suplir esas necesidades que el Estado de alguna manera ha abandonado o tiene falencias o carencias. Si uno se da cuenta, pues la mayoría de ONGs lo que tratan es de suplir ese tipo de necesidades. Estas ONGs, por ejemplo, que cubren temas legales para las personas más desfavorecidas, esas ONGs de abogados que asesoran y que le cubren todos los temas legales a los desplazados, a las negritudes, a los indígenas, a todas esas minorías que de alguna u otra manera el Estado no le ha podido cubrir algunas de sus necesidades. Entonces, trataron de, en un principio, su finalidad era como de coadyuvar al cubrimiento de esas obligaciones que tiene el Estado, pero desde el asiento de los particulares. Bueno, pero cuando me refiero a que se inmiscuyen en política es de pronto, no se quedan solo en el hecho de ayudar a cierta población que tiene unas carencias o unas necesidades muy puntuales y que no hayan sido, digamos, satisfechas por no hayan sido satisfechas por el Estado, ¿sí? Sino que se utiliza como una plataforma política muchas veces, porque ahora en el ejemplo que colocas hay muchos, y hay una muy famosa, una ONG muy famosa de abogados que se llama Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, algo así. Esa Alvear Restrepo, digamos, van y representan a muchas personas de ciertas comunidades que han resultado afectadas por el conflicto interno, ¿sí? Pero la finalidad de ellos es la reparación a esas personas desde un ámbito económico, lo cual no está mal, porque son personas que no tienen, digamos, los recursos para decir, voy a contratar un abogado y para que el abogado vaya y realice tales y tales actuaciones, ¿sí? Y trate de buscarse ese beneficio. Pero las mismas
son utilizadas como una plataforma política, ¿sí? Y se termina instrumentalizando en muchos casos el dolor de las víctimas para conseguir unos réditos políticos, vengan de donde vengan, ¿sí? La desfiguración de las buenas intenciones, como muchas cosas. Exacto. Entonces, por eso me refiero que la finalidad como tal de ese tipo de colectivos de abogados, dentro de su objeto social, dentro de su formación como tal, su estructura, sus estatutos, va a estar la ayuda, la asesoría jurídica a esas personas de las poblaciones más afectadas, ¿sí? Esa es la finalidad. Entonces, si nosotros miramos el tema de comparándola, por ejemplo, con las fundaciones muchas veces son usadas para un tema económico, ¿sí? Más no político. Y pongo ejemplos. No sé si ustedes han visto que a veces uno va a los supermercados, especialmente a las grandes superficies, y los productos no tienen el precio exacto, ¿sí? O sea, no tienen, por decir algo, que la libra de azúcar valga 2.300 pesos. Ustedes no van a encontrar que diga eso en el estante, en el precio que dice el producto. Dice 2.370. Ustedes nos han preguntado, bueno, pero ¿por qué ponen cifras que no sean redondeadas en 50 o en 100? No existen monedas de a peso, no existen monedas de a 5, no existen monedas de a 10 ni de a 20 pesos. Existen de 50 en adelante. Entonces, ¿para qué ponen, por ejemplo, para qué ponen que el precio de un producto termine en 70 pesos? Pues para que donen a los damnificados o las A gotitas de las amor. fundaciones. Allá voy. Propias fundaciones. Pero no sé si ustedes han Por lo general percibido dicen eso. Sí, el donar juego, los 30 pesitos. A la juego fundación. malévolo. El juego malévolo de ellos, ¿no? De Con que, la que Sí. ustedes reciben el 125% de exención por la donación. Ellos con ellos, yo con yo. exacto. Entonces, muchas de las fundaciones terminan siendo creadas con esa finalidad de que hagan parte de un conglomerado económico, de un grupo económico, para que a través de el ejercicio del ejercicio comercial, del ejercicio mercantil de la sociedad, se diga a las personas, oiga, ¿por qué no hace usted una donación a tal causa de la Fundación X? Y la fundación resulta que es una fundación del mismo grupo económico. Como el Éxito, Almacenes Éxito, van a Almacenes Éxito y le van a decir, ¿por qué no hace esta donación a la Fundación Éxito? Pero la Fundación Éxito es del mismo grupo Éxito, ¿sí? Las gotitas. Exacto. Y así las fundaciones, muchas son creadas con esa finalidad para tratar de descontar renta, ¿sí? Como un pago anticipado de renta. No sé si alguno de los que está acá, sé que Cárdenas, Hermes, es contador, ¿no? Sé que le han puesto unos topes, ya es menos lo que pueden descontar, pero siguen usándolo con esa finalidad. Entonces, si ustedes analizan estas figuras que no tienen la finalidad de un lucro, terminan siendo utilizadas para apoyar la actividad de un comerciante, la actividad mercantil. No voy a decir que todas, pero muchas son usadas con esa finalidad. Entonces, quisiera hacerle ahí una pequeña interrupción, doctor, precisamente para hablar de una buena, es la que crearon los dueños de los restaurantes Crepes and Waffles. Ellos tienen una fundación en la que, primero que nada, ellos allá no trabajan sino madres cabeza de hogar. Y en esta fundación, el producido de las
propinas va a la fundación y la empresa de sus réditos aporta una suma igual a la recibida por efecto de las propinas. Y en esa empresa, todas las madres solteras, madres cabezas de hogar que trabajan allí, es dirigida para darles vivienda propia, educación y en algunos casos los temas de tratamientos de enfermedades delicadas de sus hijos. Es digamos, como por anotar que también hay cosas buenas y esa es una empresa que vale la pena apoyar cuando pase todo esto, que es una gran empresa. Sí, Yo de esa empresa tengo una duda. tenía De esa empresa conocimiento de tengo una eso, duda. pero bueno, voy a decir una parte negativa de eso, no solo por Crejan Waffle, sino por la modalidad que se utiliza frente a las propinas a nivel del comercio en general, de los restaurantes en el país, no solo aquí en Bogotá, a nivel nacional. Resulta que primero nosotros no estamos acostumbrados o no tenemos la cultura de dar propinas, primero. Segundo, la propina es voluntaria, ¿sí? A veces los restaurantes le sugieren el 10%, pero eso no es obligatorio. El detalle, lo más negativo que veo de esa práctica es que no solamente no haya cultura de dar la propina a las personas que trabajan como meseros, sino digamos, las estrategias que utiliza el comerciante para la distribución de esas propinas. Y ahí es donde va mi crítica. En todos los países, o sea, ustedes van a Estados Unidos, a España, Italia, cualquier país, las personas que trabajan en servicios, o sea, que trabajan como meseros, o que trabajan, por ejemplo, en los Estados Unidos como housekeeping, como camareras, a veces el huésped le deja una propina. La propina va para la persona como agradecimiento, como gratitud por el buen servicio que prestó a la persona. Pero aquí yo no sé por qué se han inventado desde hace décadas los comerciantes que las propinas tienen que juntarlas y repartírselas entre todos. Eso es una mala práctica porque eso no hace que el mesero se esmere en prestar un buen servicio para obtener una retribución llamada propina. Doctor. Porque si el mesero recibiera directamente su propina, el mesero se esmerara mucho más para prestar un excelente servicio y obtener una buena propina. Pero muchos, lo he visto porque en algún momento de mi vida trabajé como mesero tanto en Estados Unidos como aquí. Y lo hablo con conocimiento de causa. Entonces, eso es algo que va en detrimento del propio oficio del que atiende, porque aquí les vienen y le ponen como una alcancía para que ahí se les reparta a todos los que participaron, no solamente todos los meseros, sino también la cocina, pero eso no mejora el servicio para el consumidor, para el usuario. Porque si yo llego y de pronto yo veo que me atendieron bien, que el mesero fue atento, estuvo pendiente, hay veces que uno va al sitio y uno tiene que estar llamando y que hubo y detrás del mesero y venga y tal, ¿sí? Yo particularmente, después de haber visto esas experiencias en el exterior, yo que aprendí y he optado por hacerlo, y a veces lo recomiendo en la medida de las posibilidades. Yo le doy la propina a la persona directamente. No voy y la dejo allá y trato de que no se dé cuenta el dueño o el administrador. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de qué sirve que la persona, que el mesero se esmere en atenderlo bien a uno si esa propina al final no va solo para él? ¿Cuánto da uno de propina? 2.000, 5.000, uno no va a dar 20.000 pesos, 30.000 pesos de propina. Al menos que es un restaurante cachezudo que se la ponga en la cuenta y la propina sean 20, 30.000 pesos, 40.000, y eso ya va para repartir entre todos, ¿sí me entiende? Esa parte, esa filosofía, no sé quién adaptó el modelo a nuestra cultura, pero ese modelo, y así hay muchos ejemplos. Pero, profe, se supone que eso era también para beneficiar a los es un tema de cocineros. equidad. No, era también para beneficiar porque decían que si la propina se la recibía únicamente el mesero, el cocinero jamás recibía propinas. Entonces se supone que era por eso.
Pero es que No, hay pero una eso no es diferencia. así. Doctor, yo pienso, usted tiene razón. Usted Hay una tiene razón. diferencia, ¿sabes por qué? Porque el que está en la cocina, y los que hayan ido a Estados Unidos sabrán que es así, el que está en la cocina recibe un pago de un sueldo. Pero aquí no. Aquí también, Aquí no les pagan igualito. bien. Aquí, Sí, aquí no, ok, no le pagan bien, pero exacto. Es que el esa es la cocinero inequidad. lo contratan para pagarle un sueldo. No le dicen usted va a esto y la propina. Pero En acá, otro digamos, lado, en Colombia ahorita han tomado la idea de los meseros que ya no tienen un sueldo, sino trabajan es sobre lo que hacen, sobre sus mesas. El cocinero no, el cocinero tiene su sueldo. Acá el mesero llega y trabaja en las mesas. Actualmente, en lo que yo llevo en el comercio de, digamos, de bares y restaurantes, usted lo que hace es trabajar por lo que haga. Entonces, digamos, si yo me hago 100.000 pesos en las mesas, eso es lo que yo me gano. Ya no me pagan un turno. Digamos que antes pagaban el turno en 30.000 o le daban a uno 15.000 de básico. bueno, Actualmente eso no, actualmente los dependerán meseros, en algunos establecimientos como los que mencionas, como los bares, pero a nivel de restaurantes, de ahí esa es la filosofía que tiene y ahí desnaturalizan la figura. Pero, doctor, lo que pasa es que, sí, usted tiene toda la razón. Uno la propina la da para que lo atiendan bien, para que si vuelvo, ese mesero diga, bueno, esta da buena propina, se esmere. Pero también si lo miramos un poquito desde el tema sociológico de la equidad, ese componente, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Crepes and Waffles, en el que la empresa se da el varillazo y yo creo que todos los que hemos ido a Crepes and Waffles tenemos en la mente que la atención en esos sitios es Es buena. 110%. Y es por eso, porque ellas se esmeran precisamente porque saben que al solicitar en la cuenta el servicio, porque no lo llaman propina, sino el servicio, ellos por cada peso, la empresa les va a dar otro peso y que en algún momento todas y cada una de las empleadas van a recibir un beneficio. Pues yo pienso que sí, aunque se desfigura el concepto original, no es mala idea, no es mala idea para motivar también a que este señor que está en la cocina, ni siquiera el chef, hablemos de los auxiliares de cocina, que son los que en los restaurantes, los que tienen que estar picando, levantando, perdónenme la expresión, la lavaza, los residuos, en fin, todo este tipo de cosas. Y de todas maneras, pues sirve como motivación. Falta ver es que lo que estaba pasando en algunos sitios, y es que en algunos sitios estaban desviando el tema de las propinas para para beneficio de los propietarios. Que eso el también puede... 1%, el 1%, Luchito, Eso se cogen presta para ellos. eso. No, muchos, créame que muchos, porque tuve contacto con un tema de manejo de negocios y hasta hace unos, bueno, ahorita no es tanto, pero hasta hace unos 2, 3 años, la cantidad de demandas y de situaciones que se presentaron fueron delicadas y complicadas. Sí, se desfigura el concepto, pero para mí el concepto nuevo del servicio, para que todos, el portero del negocio, el barman, todos que puedan lucrarse un poquito del tema, pues, por tema de equidad, más que nada. Sí, pero el problema Pero yo tengo es una que duda. lo disfrazan así, Sí. pero yo he escuchado más lo contrario. Yo sé el ejemplo ese que contratan solo a madres cabezas de familia en Crean Waffle, pero falta ver hasta qué punto es fácil que una mujer acceda a ese tipo de trabajo formal, ¿sí? Pero Entonces, yo tengo una duda de Cref, no sé si alguno me puede responder. Si es famoso que las Por ejemplo, mujeres cabezas de hogar están trabajando allí. Y si esa persona se casa, pierde el trabajo, ya no es cabeza de hogar, ya es compartido con el marido. ¿Pierde el trabajo? No, porque conozco a un par de muchachas, precisamente una consiguió marido en el sitio Sí. y no, ella sigue trabajando, porque es que su condición de cabeza de hogar no la pierde, porque ella sigue siendo madre de un hijo que no es de su marido actual.
Pero venga, Luchito, también hay una cosa. Lo que pasa es que si hablamos de las grandes empresas como Crefen Waffles o como, no sé, como BBC, tienen una forma diferente de trabajo, pero los restaurantes que son de baja, digamos, que no son tan conocidos, digámoslo así, trabajan diferente. El Por ejemplo, corrientazo. en el restaurante de un amigo mío, los de la cocina no quieren que todo se haga formal, porque no van a ganar igual. Entonces todo puede cambiar. Entonces usted a veces prefiere no pagar salud, no pagar muchas cosas y ganarse un sueldo de 60.000 o 70.000 pesos diarios. Entonces eso cambia mucho también como en lo que estamos hablando, digamos en los trabajos de Crefen Waffles, de Andrés Carne de Res y eso, pero en los restaurantes pequeños es diferente el trabajo. No, es que yo la mención la hacía únicamente, no la hacía para criticar a los pequeños ni a los grandes o por ser grandes, sino porque pues se habló de la parte mala del manejo de las fundaciones. Entonces quise hacer también siendo un poquito abogado del diablo, como digo yo, de que no todas, ahí sí como ahorita como el tema de la generalización, para no generalizar, pero no queriendo ni criticar ni revisar los modelos de los negocios pequeños de restaurantes ni nada, no. Sencillamente lo hice fue como parangón, no para nada más. Claro que de pronto, bueno, está bien, y yo aclaro algo. Cuando hago la crítica es una crítica más hacia lo constructivo, ¿sí? Enfocándolas en qué aspecto. Por ejemplo, que el comerciante o la persona si va a realizar una actividad, va a tener un lucro, porque tiene que utilizar o desnaturalizar una fundación por tener una ganancia, ¿sí? O sea, lo hago más desde esa óptica, de que para eso puede utilizar herramientas que le permite la ley contable y pagar de pronto menos impuestos o tener unos beneficios tributarios. Y no hay que necesariamente utilizar figuras. ¿Por qué? Porque lo que se hace es afectar la imagen de esas entidades sin ánimo de lucro. Por eso hago la acotación. Y también de que si de pronto alguno tiene la idea de crear una entidad sin ánimo de lucro para obtener una utilidad, hacerle ver de que está mirando fuera el tiesto, ¿sí? Porque las entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones, las ONGs, no es para generar ingresos. Para generar ingresos a través de una actividad mercantil son las sociedades, ¿sí? Entonces es mi deber hacer ver lo positivo como lo negativo. Yo sé que de pronto no todos van a crear, pero van a asesorar en algún momento a personas que estén pensando en que digan, las fundaciones pagan menos impuestos, la DIAN no las persigue y tal. Muchísima gente piensa de esa forma y los contadores aquí presentes me desmentirán. Y eso hizo que en la última reforma, o en las últimas reformas tributarias, empezaran a fregar a las fundaciones. ¿Por qué? Porque se detectaron que eran utilizadas para evadir el pago de impuestos. ¿Y por qué? Porque dentro de las 20 de muchísima gente estaba, hombre, yo puedo hacer una fundación para generar unos ingresos, lucrarme en nombre de una causa social, de una causa noble, ¿sí? Muchos tienen esa idea y muchos seguramente se acercarán a ustedes como estudiantes y les pedirán un concepto, les pedirán una opinión. Por eso menciono lo positivo y lo negativo. Iba a decir algo, Hermes, sobre eso. Profe, Adriana León. Dime. Profe, tengo una pregunta. Digamos, por ejemplo, estas entidades como decir Éxito, todos estos centros comerciales, yo veo que ellos, digamos, de una u otra manera patrocinan, o no sé, bueno, se llamarlo como patrocinio, si es un requisito que ellos deben de tener para poder tener este establecimiento, pero ellos son de los que, digamos, a la hora que uno hace un mercado, le preguntan que si uno quiere dejar, por ejemplo, las vueltas de ese, pues no son muchos, es decir, 30, 20 pesos, 50 pesos para X fundación. Pero mi pregunta es si es una obligación de ellos como requisito o si ellos lo hacen como voluntariamente.
Yo Lo veo hace, que este tipo de almacenes lo manejan casi todos. lo hacen, ¿sabes por qué? Porque Profe, por ejemplo, ahí hay una ley, la los ley 49, empacadores, perdóname, el 2002. ujú, los empacadores de los supermercados se han inventado unas figuras de que las propinas para pagarle el sueldo. O sea, los muchachitos que están en los supermercados les pagan es lo que reciba el almacén en propina, ¿sí? Entonces se empiezan, digamos, como a, que a generar ese tipo de figuras para un ánimo de lucro. El comerciante que tiene un supermercado no va a tener los ingresos suficientes como para pagarle un sueldo al que ayuda a empacar. ¿Mm? Así sea un estudiante le digan, bueno, le vamos a pagar un poco menos del mínimo, pero le paguen algo que salga del bolsillo del comerciante. Entonces muchos lo utilizan para cubrir sus necesidades a través de las donaciones que hagan el que va y compra ahí en el establecimiento. Muchos. Acuérdate que el dicho popular dice, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, ¿sí? Entonces siempre van a colocar muchas veces los comerciantes como el espejo de una noble causa para tocarle a la persona y que la persona haga la donación por una causa. No estoy diciendo que no deban hacerse fundaciones ni nada de eso, sino que no debe el comerciante utilizar esta figura para su beneficio particular. Otra cosa es que hagan una colaboración, como hay algunas que hacen en estos supermercados también, a veces con las fundaciones que la fundación no sé qué cosa de los militares retirados, que si quiere donar, ok, ya uno sabe que es por una fundación que no tiene nada que ver con el almacén, ¿sí? Pero eso es diferente. ¿Qué ibas a decir, Hermes? Ellos se rigen, hay unos requisitos especiales que es la ley 49 del 2002, que establece todos los requisitos que deben de cumplir las ONG desde el punto de vista de toda la tributación en Colombia. Entonces, para que tengan en cuenta. Ok, eso, gracias por el aporte. Pero mucha gente lo toma en cuenta porque se tiene la idea de que pagan menos impuestos por lo que reciben. Eso es lo que está en la mente. Bueno, ¿quién me lee las clases de entidades sin ánimo de lucro? Las que están en la página 9. Dice, algunas de las entidades sin ánimo de lucro son gremiales, de beneficencia, de profesionales. Algunas de las entidades son gremiales, conformadas por personas de una misma profesión u oficio. De beneficencia, creadas para ayudar a las personas de bajos recursos. De profesionales, conformadas para generar beneficios a una línea específica de profesionales. Juveniles, creadas para desarrollar actividades con la juventud y que promuevan su desenvolvimiento en la sociedad. Sociales, creadas para la diversión y el esparcimiento de la sociedad o un sector de esta. Actúan muchas veces bajo la figura de clubes sociales. De bienestar social, creadas para promover una mejor manera de vivir en comunidad. Democráticas y participativas, creadas para promover mecanismos de democracia y participación en los diferentes escenarios de la gestión pública. Cívicas y comunitarias, creadas para promover el desarrollo armónico del individuo en la sociedad. De egresados, creados por egresados de un establecimiento educativo para generar bienestar y solidaridad entre ellos. De ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados, creadas para ayudar a la rehabilitación social de personas que por sus condiciones son rechazadas en la sociedad. Agropecuarias y de campesinos, constituidas por quienes adelantan actividades agrícolas, pecuarias, forestales, piscícolas, avícolas, con el objetivo de satisfacer los intereses de sus asociados y contribuir al desarrollo del sector rural. En desarrollo de sus actividades, existe un gran número de entidades sin ánimo de lucro,
No obstante, para efectos de suministrar información útil al usuario, realizaremos los análisis de estas entidades sin ánimo de lucro de uso más frecuente: fundaciones, asociaciones y corporaciones, entidades del sector solidario, veedurías ciudadanas y entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes en Colombia. Ok, bueno, entonces miremos algunos ejemplos de este tipo de entidades sin ánimo de lucro, como por ejemplo las profesionales. Denme un ejemplo. Los Boy Scouts sería uno de esos, profe. Pero esos no son profesionales. Los profesionales serían, por Profe, ejemplo, los que los los colegios colegios de abogados. Y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que digamos que la colegiatura de las profesiones aquí en Colombia no tiene el carácter que tienen en el resto de los países, en la mayoría de los países del mundo. En la mayoría de los países occidentales, las colegiaturas hacen lo que aquí hace, por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Central de Contadores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el Consejo Superior es una entidad pública, es el gobierno. En la Junta Central es una entidad del gobierno, una entidad pública. Mientras que las colegiaturas, en la mayoría de los países del mundo occidental, las colegiaturas están organizadas en fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, que son particulares, no dependen del Estado y tienen una función, ¿sí?, de llevar el registro de las personas que ejercen esa profesión en esos determinados sitios, ¿sí?, sea en las ciudades o en los estados. Por ejemplo, si miráramos cómo es en Estados Unidos el ejercicio del derecho, hay 50 estados. Cada estado tiene su propia legislación en muchos asuntos. Por ejemplo, en asuntos penales. Son muy pocos los asuntos que tienen una jurisdicción federal o que dependen del gobierno federal. Los temas federales, tratándose de derechos, son el tema de los temas migratorios, los temas de sucesiones, algunos asuntos de derechos de familia son del ámbito federal, o sea, de toda la nación. En el resto, y por ejemplo ahí entran entonces los asuntos penales, los asuntos laborales, son estatales. Es decir, cada estado, o sea, como si fuera cada departamento acá, cada estado tiene su propia legislación y cada estado tiene su propia corte suprema. La corte que está en Washington es la corte federal, donde solamente llegan los asuntos de carácter federal, ¿sí? O sea, es como si dentro de cada departamento acá de nosotros tuviésemos la posibilidad que la justicia fuera independiente por departamento y que cada departamento pusiera su propia legislación y que variara la legislación y que de pronto para poder ejercer, por ejemplo, en Bogotá, entonces estuviera la Bar Association, o sea, la barra de abogados de la ciudad. Y para poder ejercer en el departamento de Cundinamarca, entonces tocaría tramitar el permiso ante la barra de abogados del departamento de Cundinamarca. Para ejercer en el departamento del Tolima, entonces ante la barra de abogados del departamento del Tolima, ¿sí? Esa es como, digamos, la estructura de las colegiaturas tratándose para los abogados en Estados Unidos. No sé si en algunos países europeos sea similar. En España es igual. En España es igual. Tú tienes que colegiarte. Y aquí no. Al final, ¿quiénes son los que dan el permiso para ejercer la profesión? Cualquiera que sea, el colegio, el respectivo colegio. Y así están los médicos, los abogados, los odontólogos, los contadores, tal. En Venezuela también es así, aquí el país vecino. Y así hace muchísimas décadas.
Entonces nosotros, las colegiaturas de profesionales, como fundaciones o esas entidades sin ánimo de lucro, no tenemos esa cultura. La norma habla de que se crean los colegios de abogados, pero aquí los colegios de abogados, primero hay como 2 o 3, empezando por ahí. 1. 2, eso no es de carácter obligatorio, porque eso no va a reemplazar el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, nosotros no tenemos dentro de nuestra cultura ese arraigo de las colegiaturas profesionales, ¿sí? Que son los que se encargan de dar licencia o las autorizaciones para ejercer la profesión y de investigarlos y sancionarlos por la mala praxis. ¿Ok? Entonces, si en algún momento se llegara a implementar ese tipo de instituciones, de colegios, serían considerados como unas entidades sin ánimo de lucro. ¿Ok? Sí queda claro. De ahí viene la palabra colega. Ajá. Los colegas son los miembros de las colegiaturas. Sí, pero bueno, colega en España también lo toman como amigo. Como amigo, pero realmente es por el colegio del colegio de niños. Y para el O sea, bachillerato el bachillerato allá es los últimos 2 años, que es aquí. El bachillerato son solo 2 años. Son solo 2 años, pero el colegio, por eso son colegas, pero en España es exactamente igual en los abogados. Se tienen que colegiar en el de su propia comunidad autónoma. Y si te sale un caso de otra comunidad autónoma, tiene que ser muy bien remunerada porque no solamente tienes que pedir permiso, sino pagar la colegiatura anual, que no es para nada barata. Entonces, eso lo hacen para, digamos, evitar que unos abogados pisen a otros. Entonces, Y al no digamos ser... que eso también beneficia algo que tú acabas de decir, la parte de la remuneración del abogado. Porque entonces si el abogado tiene que pagar una colegiatura anual, ¿sí? Pagar una afiliación, ¿sí? Para poder ejercer, el abogado tiene que cobrar más duro, tiene que cobrar más caro. Entonces la gente tiene que dejar de ser chichipata. Entonces, me voy para donde el doctor Orjuela porque el doctor Orjuela me cobra 200.000, pero es que el doctor Mayorga me cobra 500.000, entonces voy para donde el doctor Orjuela, ¿sí? Entonces, no, la diferencia va a variar de pronto en el precio, pero no tanto. O no, el doctor Orjuela cobra 50.000 por la consulta, mientras que el doctor Mayorga cobra 500.000, la diferencia es 10 veces, ¿sí? Entonces, al final, pues también, digamos, termina beneficiando el ingreso del abogado. Pero la gente en España quiere quitar las colegiaturas, ellos quieren que se centralice, como acá en Colombia. Los abogados lo están pidiendo, solamente que no lo han logrado. Pero hasta donde mis amigos españoles, ellos me dicen, lo peor que le puede pasar a uno es colegiarse precisamente por eso. Porque las grandes empresas están centralizadas en Valencia, Madrid y Barcelona y no pueden coger casos de allá, solamente los que están colegiados en Madrid, Barcelona y Valencia. Entonces pierden mucho dinero. ¿Sí? Entonces eso es la queja de ellos. Sale un caso, no sé, que el Corte Inglés, que el Corte Inglés está centralizado en Madrid. Un abogado de, no sé, una ciudad pequeña como pueda ser Castellón, no puede no puede coger ese caso. Entonces, esa es una de las quejas que tienen ellos. Entonces, así como hay cosas buenas, esa me parece que también sería una cosa mala. Y eso hará que seguramente no haya tanto abogado, que prolifere tanto abogado como prolifere, por ejemplo, acá. O en otros países como aquí, como en Latinoamérica, que hay mucho abogado. Pero bueno, esas son, por ejemplo, entidades sin ánimo de lucro y todas las que se menciona acá en este aparte. Bueno, miremos las asociaciones o corporaciones, también son así muy similares a lo que hemos hablado, pero quiero que quede claro algo. Las entidades sin ánimo de lucro, así como nacen, también se mueren, ¿sí? Las entidades sin ánimo de lucro, a diferencia de las sociedades mercantiles, cuando son creadas, no es por una duración de tiempo, sino de forma indefinida, ¿sí? Eso en primer lugar.
En segundo lugar, pues van a tener unas causales también de disolución para que entren en liquidación. Cuando una entidad sin ánimo de lucro entra en liquidación y al final ya terminan su acta final de liquidación, es decir, todos los pasivos, todo lo que tenían, lo que debían, lo pagaron, entonces quedaron, digamos, algunos bienes. No se puede decir, vamos a las personas que hacen parte, que están dentro de la entidad, dentro de esta ONG o dentro de esta fundación que se está acabando, vamos entonces a devolverle lo que aportaron, ¿sí? Si fueron esos asociados que al principio hicieron un aporte. No, está prohibido. Los bienes que les queden a las entidades sin ánimo de lucro, objeto de la liquidación, deben ser donados a otra fundación. No es que van a decir, nos quedó, le pagamos a Raimundo y todo el mundo, pagamos todas las deudas y nos quedó entonces 100 pesos. Entonces estos 100 pesos vamos a repartirlo entre estos 5 asociados que son los que están o que fueron los asociados fundadores. No, acá no se puede hacer eso. Aquí eso, no podrían decir, bueno, vamos a repartir esos 100 entre 5, sale cada uno de 20. No. Esos 100 tienen que donarlo a otra ONG, a otra fundación, a otra asociación, corporación, la que quieran. Pero no puede haber nunca, como en las sociedades mercantiles, que en las sociedades mercantiles, cuando se hace la liquidación al final, cuando se le pagó a todo el mundo, si quedaron bienes, si quedaron activos, entonces se va a devolver lo que queda a prorrata, es decir, a la porcentaje que le corresponda a los socios. Eso sería en las sociedades mercantiles. Pero aquí no hay lugar a devolución de aportes, ni hay lugar a repartir lo que queda al momento de liquidarse. Por eso lo que hay tiene que donarse a otra fundación o a otra ONG o a otra corporación o a otra asociación. Y otra cosa importante, una entidad sin ánimo de lucro no puede transformarse a una sociedad mercantil. Son de naturaleza diferente. Así como tampoco una sociedad mercantil puede transformarse a una entidad sin ánimo de lucro. Son naturalezas diferentes. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Preguntas sobre las entidades sin ánimo de lucro, sobre las ONG, sobre las asociaciones, corporaciones, cualquiera que sean estas entidades que no son mercantiles. Bueno, voy a poner un ejemplo. A ver, si yo voy a la oficina del doctor Juan Camilo Giraldo y le digo, doctor Giraldo, a mí me gustaría crear la fundación Amor por el Café. Entonces, en esa fundación Amor por el Café, yo realizaría tales y tales actividades, ¿sí? Y a través de esas actividades, yo esperaría generarme unos ingresos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta del doctor Giraldo? ¿Quién contesta? ¿Cualquiera o el compañero Giraldo? Yo estoy pagándole una consulta en la oficina del doctor Juan Camilo Giraldo.
Pero, profe, de todas formas, si me quieren ayudar, no hay problema. Pero digamos que tú eres el dueño del balón, tú eres el jefe ahí de esa oficina de abogados. ¿Qué pensarías tú inicialmente y ya después te ayudan los otros? Profe, ¿cómo sería si alguien me repite, por favor, cómo sería? Yo voy a tu oficina de abogados y te digo, doctor Giraldo, yo quiero crear una fundación que se llame Amor por el Café. Y con esta fundación yo espero que los caficultores me hagan donaciones, es decir, que me hagan aportes, y esa misma platica que reciba va a ser para repartírselo a estas personas en mercados y tales cosas, ¿sí? Pero yo necesito eso que quede en el papel para tener un ingreso, ¿sí? O sea, para yo poder tener una justificación de una platica que me ingrese. O sea, como un medio de trabajo. Bueno, cualquiera, el que le quiera ayudar a Giraldo. Sí se puede porque los salarios sí se permiten como forma de pago en las fundaciones. Lo que no se permite es un lucro que gane un beneficio, digamos, unas regalías, pero un sueldo como tal por realizar un trabajo, claro, eso sí es permitido, porque si necesitan, es una fundación, pongamos, jurídica, que van a trabajar, o la de caficultora que tú dices, necesitarán un contador, necesitarán ciertos profesionales que de pronto no tengan esa filantropía, sino que son trabajadores, claro que sí. Desde el punto de vista que lo dice Mike, es cierto. O sea, se puede crear la fundación, pero una cosa sería, mira, tú puedes crear la fundación para desarrollar tal objeto, para ayudar tal población, para beneficiar tales y tales cosas a través de esas donaciones que eventualmente se puedan hacer y conseguir recursos para tu fundación. Pero una cosa es que la planta administrativa genere unos gastos fijos, ¿sí? Ahora, y tú te coloques como representante legal o te conozcas con un cargo en el cual vas a devengar un salario, no hay problema. El asunto sería que haga como pueden hacer normalmente un comerciante y entonces la plática que le entre se vuelve plática de bolsillo. Doctor. ¿Sí? Entonces después contablemente a mirar a ver cómo se justifica. Esa es la parte que tocaría aclararle. ¿Sí? Doctor, dime, Franco. Yo le cuento, a mí me ofrecieron ese tipo de cuestiones. Me garantizaban 2 años de sueldo de 5 millones mensuales, pero mi hoja de vida, mi historia, todo iba a quedar sucia porque ellos iban a hacer otro tipo de, iba a ser obviamente una organización sin ánimo de lucro, pero ellos iban a entrar un poco de mercancía al país, como donación y como esas cosas, y que sí me fueron muy claros, me dijeron, te va a quedar sucio para toda la vida, ante la DIAN, ante el gobierno, ante todo el mundo. Pero sí existen ese tipo de, eso es lo que usted está comentando y quiere decir. Eso, y hay muchísimas por ese tipo de negocios. Se lucran, evaden impuestos, lavan plata. A mí me ofrecieron ese negocio hace más o menos 1 año y medio. Y ahí decidió hacerse abogado, Fabio. Algo así. Entonces, si ven, o sea, estos ejemplos que estoy trayendo son de la vida real, son cotidianos, ¿sí? Entonces, la cuestión no está en hacerle ver a la persona. Usted no crea una fundación, no. Usted puede hacerlo y puede tener un ingreso como salario. Más no significa que es que usted va a tomar la causa X, tal causa social, tal necesidad, para pedir recursos, que le dé muchísima gente recursos y entonces usted esa plática le dé una destinación diferente a la cual usted está diciendo que va a destinarla. Ahora, se entiende de que dentro de toda organización o toda entidad hay siempre unos gastos fijos. Entonces, por ejemplo, que hay que pagar un arriendo, que hay que pagar unos servicios, que hay que pagar ciertos cargos por la labor que están haciendo ese personal que está realizándolo. Pero es diferente
el pago de esos gastos a que se tomen como si se arrojaran utilidad, y entonces voy a tomar de manera anticipada unas utilidades que a final de año, cuando se haga un balance, entonces, hubo tanto de utilidades. Esa es la parte que hay que explicarle a la gente y aterrizarla, que esto no es una sociedad mercantil, que para eso puede usar una sociedad mercantil. Esa es la recomendación que hago frente a ese tipo, digamos, de consultas que puedan hacerlo. Si la persona tiene una finalidad de obtener un lucro, nunca vayan a recomendar una entidad sin ánimo de lucro, una fundación, una ONG, una corporación, no. O sea, si la persona va detrás de obtener ganancias, eso no está mal. Que la persona tenga ambiciones de tener ganancias no está mal. Lo que podría uno mirar y de pronto de cierto punto de vista aconsejar o decir o darle una orientación de vida es la forma como quiera obtener esa ganancia o esa utilidad. Dime, Santana. Sí, doctor. O sea que una fundación sin ánimo de lucro no paga ni los impuestos que pagan los establecimientos de comercio, ni ICA, ni SAICO, ni Tienen ASINCRO. una tributación, pero unas reglas diferentes, ¿sí? Y pues va a ser menor si lo comparas con una mercantil, con una sociedad comercial. Pero sí pagan una tributación, pero va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la finalidad no es tener un lucro. La finalidad no es que tenga una ganancia y entonces el Estado le va a imponer unos pagos de impuestos sobre las utilidades que tuvo, ¿sí? Porque no es la finalidad. Se les hace mucho seguimiento a los gastos administrativos y operaciones de las cosas. Casualmente por eso, para evitar el lavado de activos. Sí, pero digamos que eso sería que se pusieran sueldos de 20 millones, vainas así, ¿sí? Pero de pronto para lo que piensan de que regularmente reciban cierto tipo de ingresos y que entonces de esos ingresos, ¿cuánto tocaría pagar por impuestos por esta figura versus por la figura de una sociedad mercantil? ¿Sí? A eso es lo que va enfocada de pronto la pregunta de Santana, de que no hay que compararlo desde el punto de vista de tributación, que es lo que analiza la gente. Mi recomendación, ¿cuál es? Hay que hacerle la comparación desde el punto de vista de la finalidad. Si la persona es comerciante, aquí tengo comerciantes, aquí tengo personas que se dediquen al comercio en cualquier actividad. Sí, claro, doctor. ¿Sí? De casualidad tú no eres comerciante, Giraldo. Sí, él vende un hueco, profe. Él vende un hueco. Eres comerciante, Giraldo. Profe, sí, se hace por ahí uno que otro, gracias a Dios. No, esa es una pregunta porque como buen paisa supongo que eres comerciante. Y eso está bien, porque son los judíos colombianos. ¿Sí? Cuando la persona hace una actividad mercantil, está bien y tiene una ganancia y debe tenerla porque esa es la finalidad. Pero hay veces que se quiere disfrazar esa utilidad bajo otra figura y ahí es donde va la recomendación, que como abogados hay que aconsejar. Si usted quiere ser comerciante, váyase como comerciante, regístrese como comerciante, si quiere hacer como persona natural o si quiere constituir una sociedad comercial, una SAS, pero como comerciante. Pero no lo mire desde el punto de vista de tributación, porque le van a buscar el quiebre por algún lado. ¿Sí? La DIAN cada vez tiene más herramientas para ir detrás de estas figuras, de estas entidades sin ánimo de lucro, porque saben que desde hace mucho tiempo se está usando como forma de ejercer actividades mercantiles y hacerle conejo al fisco, o sea, no pagar impuestos. Entonces la recomendación debe ser sobre la finalidad que tiene la persona. Si quiere tener utilidades o si lo que quiere es desarrollar una labor en beneficio de una población o de una causa noble y pues al realizar esa labor tiene derecho a un ingreso, pero a través de un salario. El texto bíblico lo dice, el obrero es digno de su salario, o sea, no estaría ni más faltaba que usted le dijera, no, haga una ONG, pero entonces usted tiene que trabajar de gratis, no. Pero una cosa es
que al crear una fundación la persona haga parte de quienes lo administren y tengan un ingreso por un salario, y otra cosa es utilizar esa figura para unas utilidades o para obtener un lucro, para obtener una ganancia. Al final, ¿qué hace un trabajador con su sueldo? ¿Se lucra mucho? No, ¿verdad? Lo que hace es subsistir. Cubrir sus necesidades básicas es lo que termina siendo un trabajador. Comparando un trabajador versus un empresario. El empresario pues va a tener unos ingresos mucho más altos, mucho mayores que al de un trabajador. Ahora, ¿cuánto tiempo le tome al empresario, al comerciante, llegar a ser exitoso y obtener unos ingresos o unas utilidades mucho más altas que el que se va a trabajar como asalariado? Ya eso es otra cosa. Bueno, entonces, el día lunes vamos a hablar de las sucursales de sociedades extranjeras. Vamos a poner ejemplo y vamos a mirar los requisitos que establece la norma en cuanto a las sucursales de sociedades extranjeras. ¿Alguna pregunta final? ¿Ninguna? Bueno, entonces espero que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes.